Bien, son las 9:20 de la mañana, nos acompaña a esta hora el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, y bueno, le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Señor, bienvenido. María Jesús, gracias por la invitación. Presidente, bueno, en el Perú es protocolar decirles presidente todavía a nuestros expresidentes. Muchas gracias. Bueno, el tema de la cumbre, ¿no? Esta cita cumbre, vale la redundancia, en el Perú, que precisamente espera la llegada de mandatarios, jefes de Estado, dignatarios y por supuesto también una serie de representantes de los gobiernos. ¿Qué le parece a usted el escenario? Ya Donald Trump ha dicho que no viene, Evo Morales habría puesto el día miércoles todavía en duda su presencia, sin embargo podemos decir a esta hora que sí viene. Sí. A ver, María de Jesús, yo creo que las cumbres son importantes porque son reuniones de Estado. No son cumpleaños de una persona en particular. La gente dice, bueno, no viene Trump. No es el cumpleaños de Trump, no hay que traerle mariachis ni celebrarlo. Es una reunión de estados donde más allá de la temática en la mesa, corrupción, gobernabilidad muy importante, y creo que Perú vuelve a marcar un hito, porque el año 2001 aquí se congregó el hemisferio a nivel de cancilleres y se firmó la Carta Democrática. Sería bueno recordar que el canciller norteamericano, entonces Colin Powell, tuvo que retirarse de la reunión, porque fue el 11 de septiembre del 2001 cuando cayeron las torres y la reunión prosiguió. Y fíjate, lo que queda es el instrumento, la valiosísima Carta Democrática de la OEA que se hizo acá en Perú como resultado de todo lo que había pasado en los 90s. Y ahora el tema de corrupción. Y Perú es un ejemplo de que una democracia sólida puede hacer un reemplazo constitucional ante una renuncia cuando hay casos de corrupción o investigaciones en curso, porque lo grave no es la corrupción, María de Jesús, sino la impunidad. Y Perú ha demostrado que hay democracia, que hay una democracia sólida y que no existe margen para la impunidad. Porque con el caso de Lavallato en otros países se está escondiendo las materias y no se investiga absolutamente nada, como se demuestra tan abiertamente en Venezuela, donde hay sobornos gigantescos de Odebrecht, y como el gobierno controla la justicia y no hay prensa libre, nadie investiga nada. Así es, efectivamente, y mucho más tiene previsto controlar las elecciones, supuestamente disque democráticas del 20 de mayo. Evidentemente, señor presidente, el tema de Venezuela es un tema central en esta cumbre, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posición de Bolivia? A ver, la posición de Evo Morales es totalmente diferente a la mía. Él tiene un abierto servilismo a la narcotiranía venezolana. Yo participo con varios exmandatarios en algo que se denomina IDEA, Iniciativa Democrática de las Américas. Ayer visitamos al presidente del Parlamento, hicimos un documento, dimos a conocer un documento donde ¿qué se pide a la comunidad internacional? Que estamos en semanas críticas. Maduro va a buscar instaurar una segunda Cuba el 20 de mayo con su asamblea narcoconstituyente, narcocubana que ha puesto en práctica, y busca quedarse en el poder para siempre a pesar de que ha destrozado Venezuela. La economía hoy es la mitad del tamaño del día que él juró hace 5 años. Hiperinflación galopante, devaluación recurrente, criminalidad escalofriante, crisis humanitaria, falta de medicina, ha vuelto el sarampión, malaria, difteria. Es una debacle económica, catástrofe humanitaria total, y quiere quedarse para siempre con una coronación fraudulenta el 20 de mayo. Hemos pedido que la comunidad internacional desconozca esa coronación fraudulenta, que incremente las sanciones, las incautaciones de bienes, las expulsiones de la cleptocracia gobernante, sus parientes y testaferros que están en todo el mundo. Pareciera que la OEA, ¿no es cierto?, a quien Maduro a todas luces ningunea, desprecia y todo ello. Incluso la propia Unión Europea ha pedido que a nivel de la OEA se fortalezca ese instrumento, ¿no es cierto?, de los países, de los estados democráticos. Así es. Pero pareciera que nadie puede hacer nada contra Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, en esta cumbre de las Américas se pide el famoso documento. ¿Cómo lo lee? A ver, yo creo que ha habido avances. Evidentemente los ritmos diplomáticos van más lentos que la tiranía autoritaria en la destrucción de Venezuela. Es evidente que es así y es frustrante, pero te puedo decir que hace varios años unas cuantas voces de expresidentes criticábamos lo que sucedía en Venezuela. Ahora ya hay un grupo de Lima, feliz denominación. De lo cual el Perú es un país artífice, líder, por eso está en la Cumbre de las Américas acá. Y fíjate que las sanciones ya no son solo tema de Estados Unidos o de Canadá o de Europa. Suiza, los tradicionalmente, perennemente neutros suizos le han aplicado sanciones, están incautando cuentas, y creo que toda la comunidad internacional debe trabajar en incautar cuentas y bienes, sancionando a la cleptocracia corrupta, parientes y testaferros en Colombia, en Panamá, como lo han hecho en Argentina, en todos los lugares. Y así como se debe incrementar sanciones, seguir dando o seguir el buen ejemplo de Perú,
en dar un acuerdo migratorio y trato digno a los hermanos venezolanos que están saliendo con un éxodo masivo más grande que lo que sucede en Siria. Hay más refugiados de Venezuela que de Siria, y Perú está dando un ejemplo de cómo tratar con reciprocidad y dignidad a los migrantes. Me preguntaba antes la posición de Bolivia, pero es muy claro señalar que Bolivia es una cosa, lo que usted señala es su posición. Claro. Seguramente con usted coinciden muchísimos bolivianos, pero ¿qué piensa Evo Morales respecto de este tema? Lamentablemente es un servilismo donde es casi como la televisión y el control remoto. Apretan el botón en Venezuela y cambia el canal y sale lo que quieren que diga en Venezuela. Venezuela montó el proyecto más poderoso, hegemónico, regional, al influjo del extinto Hugo Chávez, con la petrochequera sin límite, y puso gobiernos en Bolivia, el de Evo Morales, puso gobiernos en Ecuador, en Argentina, en Paraguay, en Centroamérica, en muchos países. Va a venir finalmente el presidente Evo Morales, sí, ¿no? Tiene que venir porque, ojo, lo más importante para Bolivia es la demanda ante la Haya para recuperar acceso soberano marítimo. Yo espero que Evo Morales, se lo he pedido en Bolivia, venga acá a defender los intereses de Bolivia y no venga a defender la narcotiranía de Maduro de Venezuela, que se salga del barco del Titanic que se hunde de Maduro y que venga al barco de la causa marítima boliviana, que ahora, es importante. Va a tener la oportunidad, ¿no? Entiendo que lo primero que va a hacer en la agenda del presidente boliviano es la reunión con su Cancillería aquí en nuestro país, que debe ser una reunión de 2 o 3 horas al momento de la llegada, según la agenda que manejamos, pero que él fundamentalmente va a sentar sobre la mesa esa posición de poder tener acceso al mar. ¿Cómo va a sentarse en todo caso a conversar ese tema con Piñera? ¿Qué auspicio pueden tener ustedes? Lo que esperamos los bolivianos en esa materia en la que estamos todos unidos, más allá de las diferencias, porque los gobiernos pasan, el mar queda, ahí es una reivindicación que es de no solamente justicia histórica, sino de proyección al futuro, porque Perú es el mejor ejemplo de la importancia de estar en el Pacífico, la relación con Asia, la inversión y el comercio con esos grandes mercados. Queremos que la Haya dictamine, no como en el caso de ustedes, un mapa con coordenadas, con aguas, sino la obligación de Chile de cumplir promesas escritas y verbales continuamente hechas a lo largo de un siglo, materia de varias resoluciones de la OEA, y que las cumpla para que Bolivia tenga ese acceso soberano. En esa dirección, la posición de Perú es clara. Del presidente Morales en el Perú también. Esperemos que sí, y esperemos que no salga a repetir las tonterías y sandeces que dice Maduro y que no gaste ni un segundo del valioso tiempo diplomático boliviano en defender el narcotirano venezolano, esa dictadura dura, pura, atroz, feroz, corrupta y criminal de Nicolás Maduro. Ahora, que defienda a Bolivia. Es un poco preocupante señalar que el presidente Morales lo que señalaba es que primero iba a conversar con algunos jefes de Estado, un poco seguramente tomar el termómetro en la región y en los vecinos, el vecindario, después de lo que ha dicho en el caso de que Maduro no es invitado o que Donald Trump no venga y que para muchos ya ciertamente está deslucida la cumbre. Yo creo que el señor Evo Morales tiene clara su agenda. No lo sé, lo veremos. Yo quisiera quedarme, lo veremos hasta el domingo, gratamente sorprendido de que privilegie la defensa de los intereses bolivianos que están centrados en la reivindicación marítima y que no gaste ni desperdicie un segundo del tiempo que tiene Bolivia en defender lo indefendible, la narcotiranía de Maduro, que merece lo propio y el rechazo y repudio. En Bolivia, por ejemplo, señor presidente Quiroga, el tema del gas versus el tema de la salida al mar con Chile. Es decir, ese ha sido siempre un poco digamos, el sello que ha caracterizado la relación boliviano-chilena, ciertamente muchas veces tensa, complicada, digamos, ¿no es cierto? No sé cómo lo van a manejar ahora con Piñera en la Casa de la Moneda. Creo que es más allá del gas. Con Chile estamos geográficamente unidos, históricamente separados y condenados a entendernos, porque la sinergia, la complementariedad que se tiene es infinita, es muy grande. Y no solo la integración energética de gas, sino litio. Fíjate que el 90% del litio del planeta está en un triángulo en Sudamérica, entre Argentina, Chile y Bolivia, con el Salar de Uyuni y las reservas que tenemos allá. Podemos en Sudamérica ser la central mundial de la manufactura de baterías de litio. Y fíjate, tú acá tienes 2, yo tengo otra en mi reloj, y esto pronto será un vehículo, será un triciclo, será un avión. Bueno, ese mundo viene, el potencial es enorme. Hacer bloques y ejes de desarrollo pero se tiene que solucionar un tema histórico, centenario, que es clave para el futuro. Estudios macroeconómicos hechos por un distinguido ministro chileno, Felipe Larraín, con Jeffrey Sachs,
señalan que un país enclaustrado pierde 1,2, 1,4% del PIB al año de desarrollo. Durante estos años, Evo Morales? ¿Ah? ¿Se ha enclaustrado un poco? ¿Cómo va la economía en Bolivia, por ejemplo? El tema, a ver, la economía, como en Sudamérica, hemos tenido la década china, la década de oro. 2004, 2014, en Sudamérica todos exportamos energía, comida y minerales a raudales, en volúmenes crecientes, a precios ascendientes. ¡Viva la China! Y nos fue bien, fue una década buena económica, 2004-2014. Quedan desafíos, lograr que la inversión china respete estándares ambientales, laborales, que desarrollemos una sociedad integral y no solamente la compra o la venta de parte nuestra de materias primas. Hay desafíos, pero ha sido una buena década económica. Y en Bolivia, con el gas que le vendemos a Argentina y Brasil, pues ha habido una gran cantidad de ingresos. La matriz energética y gasífera de Bolivia es única, no es casi como estar hablando del petróleo en Venezuela, pero con la gran diferencia que eso representa, cómo entender que el país con la mayor reserva petrolera esté sumido en la crisis que tiene a su país en este momento. Es algo que uno no puede entender. En el caso concreto ya de la cumbre, uno de los aspectos que se pedía o se señala es el tema de establecer una carta final, un documento que en esta cumbre pueda marcar una agenda de trabajo hacia adelante. A ver, el problema de esas cartas y documentos que requieren consenso. Entonces basta que un país objete a un párrafo determinado para que se tranque o para que no se avance. Y es evidente que el apoyo masivo del que gozaba Venezuela cuando la petrochequera estaba llena de dólares y compraba apoyos y llegó a tener 22 de 34 votos en la OEA, con una Secretaría General insulsa, con doble S chileno, y no con S y Z, que estaba al servicio de Venezuela. Sí, una gestión insulsa y triste. Hoy ahí está Luis Almagro, destacado papel en defensa de la democracia y libertad, ha menguado el apoyo de Venezuela, pero aún tiene ciertos enclaves en el Caribe, Bolivia lamentablemente, y Nicaragua, países que estarán en la cumbre, que seguramente vendrán con la consigna de bloquear esto. Lo de Cuba es interesante. Fíjate que esta dictadura decadente estaba pasando desapercibida. E incluso Raúl Castro, poco antes, a principios de marzo, demandó y exigió que se vuelva a invitar a Maduro a Lima y reclamó ante Perú. Entonces, eso sí, por eso, Evo Morales sí, pero en la cumbre de la ALBA, la voz cantante fue Raúl Castro. Imagínate, esto es el asesino pidiendo que el pedófilo entre al convento, desde el punto de vista de que, porque allá hay una dictadura de 60 años exigiendo que a una cumbre de democracias venga un país como Venezuela, que con su tiranía está camino a ser una otra Cuba. Entonces, era un cinismo total. Tengo el privilegio y honor, fuimos deportados de Cuba con el expresidente Pastrana, fuimos a visitar a la hija de Osvaldo Payá, un hombre heroico en defensa de la democracia. Estuve 3 horas en el aeropuerto, nos deportaron. A los pocos días de que inconsistentemente Raúl Castro exigía que Nicolás Maduro pueda venir a Lima, él a 2 expresidentes, con todo el derecho legal de entrar a un foro, nos deportó a las 3 horas. Entonces eso muestra el doble rasero y el discurso cínico de una dictadura decadente que lleva, ojo, el señor Raúl Castro que va a venir acá, lleva más años gobernando, María de Jesús, que yo viviendo, y ya yo sobradamente debería ser abuelo. El régimen castrista, ¿no?, que parece una oligarquía. Le decía el papel de la izquierda, ¿no? Es una pena la forma como hemos visto una vez más qué ha pasado con la izquierda. No solo preguntarle si en su país, en el mío, en Cuba, en Ecuador, ¿no es cierto?, en Colombia, en fin, en la región. A ver, lo que Venezuela claramente demuestra es que estas tiranías, como la del señor que está acá atrás, son ambidiestros. Con las 2 manos roban, con las 2 manos destruyen, con las 2 manos conculcan libertades, pisotean derechos y destruyen la economía de su país. Como tú decías, es el único caso en la historia de la humanidad donde un petroestado, una petropotencia tiene hiperinflación, contracción económica, refugiados que salen por miles de miles éxodo gigantesco. Entonces, eso muestra, y ojo, PDVSA, que era una empresa estatal, seria, bien manejada, que hoy produce la mitad, ha sido privatizada para beneficio de una sola persona. Y estos se roban los recursos, se los llevan a Andorra, a Panamá, son ambidiestros para robar y destruir. Y el tema acá no es de izquierda o de derecho, es de derecha, es de derecho. El derecho a votar libre y abiertamente en elecciones transparentes, el derecho a expresarse. Exactamente. Lo que faltan son los derechos y no es un tema de un lado o del otro, porque como decía Carlos Fuentes, el eximio escritor mexicano, que en paz descanse, cuando le preguntaban si el régimen venezolano era socialista, decía: no, yo soy socialista, esos son Mussolini tropical. Ahora, Evo Morales
que lleva 12 años, ¿no es cierto?, ya en el poder, quiere volver a ser presidente, quiere que le vuelvan a amarrar la zapatilla y el zapato luego de un partido de fútbol, ¿no es cierto? Veo que te ¿Cómo va este tema de cambiar las reglas de juego? O sea, estamos hablando de un país democrático también. Así es. Bueno, esa es la ruta que siguen los minimaduros, como le digo yo. El intentar poco a poco deslizarse hacia un país sin libertad de prensa, sin instituciones independientes y sin respeto a los límites de mandatos. Fíjate la excusa pueril que se está buscando. Se está argumentando, ojo, hicimos un referéndum. Evo Morales pidió en un referéndum tener una reelección más. El 21 de febrero de 2016 votamos y en Bolivia dijimos no. Se le dijo que no a la Constitución. 2 veces votamos en la Constitución hoy vigente, el 2009 y el 2016. 2 veces la gente votó diciendo que solo tenía esos 2 mandatos que cumple ahora y que terminan. ¿Qué interpretación le busca? ¿Cuánto mandato sería? Dicho sea de paso, pero el presidente, la OEA le ha dicho que no también. La OEA le dijo que no. Porque, es cuarto, ¿por qué? Porque hizo la trampa de la interpretación auténtica que ustedes conocen en Perú. Que en realidad, claro, él dice que está en su segundo mandato, está en el tercero, porque hizo la auténtica de decir que el primero no valía, porque cambió la denominación. Pero más allá de esa trampa, hoy hemos votado un referéndum, se ha dicho que no puede volver a ser reelecto, e imagínate la aberrante interpretación de decir de que la OEA le da el derecho humano a cualquier ciudadano a candidatear, para evitar que te inhabiliten. Pero eso no da derecho a un presidente que está en 3 gestiones a optar por una cuarta. Ser tirano no es derecho humano y la OEA lo ha dicho claramente. Así es, la OEA le ha dicho no también a esa pretensión de ir al cuarto mandato. Gracias, presidente Quiroga. Ha sido un gusto tenerlo en TV Noticias 7.3. Jorge Quiroga es presidente de Bolivia.